أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Operaciones encubiertas del Estado en la red, manipulación, engaño y destrucción de reputaciones, psicodocumentos filtrados acerca de las tácticas de juego sucio, utilizadas por la unidad anteriormente secreta del GCHQ inglés muestran cómo las agencias de inteligencia occidentales están a diario manipulando y controlando el discurso online con tácticas extremas de engaño y de destrucción de reputación. El Government Communications Headquarters, Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, 1, más conocido como GCHQ, es uno de los 3 servicios de inteligencia del Reino Unido. Las afirmaciones de que agentes gubernamentales se están infiltrando en las comunidades online y participan en operaciones de bandera falsa para desacreditar a sus víctimas son a menudo rechazadas como historias conspirativas, pero estos documentos no dejan duda de que es eso lo que precisamente está ocurriendo. Una de las muchas historias que queda por ser contadas a partir de los expedientes de Snowden es cómo las agencias de inteligencia occidentales están manipulando y controlando el discurso online con las tácticas extremas de engaño y de destrucción de reputación. Es hora de contar una parte de esa historia y completarla con los documentos pertinentes. Durante las últimas semanas he trabajado con NBC News para publicar una serie de artículos acerca de las tácticas de juego sucio, utilizadas por la unidad anteriormente secreta del GCHQ, es Central de Ciberespionaje Inglés, la unidad GTRIG o Grupo de Inteligencia de Investigación de Amenazas, Joint Threat Research Intelligence Group. Estos se basaron en 4 documentos, 1, 2, 3, 4, del GCHQ presentados a Lamsa y a los otros 3 socios en la alianza criminal de habla inglesa, 5 ojos, heredera de Chelon. Hoy, en el The Interceptor, publicamos otro nuevo documento del GTRIG, en su totalidad, titulado El arte del engaño, formación para operaciones encubiertas en línea. Pautas en la táctica del GTRIG al publicar estas historias, una por una. Nuestros informes para la NBC destacan algunas pautas en la táctica seguida por el GTRIG, el seguimiento de YouTube y Blogger, la focalización en Anonymous usando sus mismos ataques 2 para acusar a activistas, el uso de trampas de miel, atraer a la gente en situaciones comprometedoras por medio del sexo como cebo, virus informáticos y agujeros en la seguridad, el Hardware, caso del código OPENSSL. Pero quiero centrarme en detalles sobre el argumento principal revelado por todos estos documentos, a saber, que estas agencias están tratando de controlar, infiltrar, manipular y deformar el discurso en línea, y al hacerlo, están comprometiendo la integridad de la propia Internet. El Joint Threat Research Intelligence Group, GTRIG, es una unidad de la sede de comunicaciones del gobierno, GCHQ, la agencia de inteligencia británica. 1. La existencia de GTRIG fue revelada como parte de las revelaciones de vigilancia global en documentos filtrados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden. Operaciones del GTRIG, manipulación y mentira entre los propósitos fundamentales autoidentificados por el GTRIG emplean 2 tácticas, 1, para inyectar todo tipo de material falso en el Internet con el fin de destruir la reputación de sus objetivos, y 2, para utilizar las ciencias sociales y otras técnicas para manipular el discurso online y el activismo para generar resultados que considere oportunos. Que la víctima escriba lo que ellos quieren que sea escrito. Disrupción/trastorno, guía operativa, operación de infiltración. Un agente se introduce en un grupo y extrae información mientras cuela información falsa. A veces se toma el completo control del objetivo. Operación de carambola, se manipula a un enemigo del objetivo para que actúe contra él. Se crea un conflicto. Operación de montaje de escenario, introducción de pruebas falsas o escenificación de un guión preestablecido. Operación de falsa bandera, atentar contra intereses propios culpando a la víctima escogida. Operación de falso rescate, se usa la excusa humanitaria como encubrimiento de todo tipo de actividades. Operación de disrupción/trastorno, se interfiere la rutina normal del objetivo de modo que se interrumpa su actividad. Operación de provocación, se causa un perjuicio sobre el objetivo de modo que su defensa es reinterpretada como ataque. Para ver cómo de radicales y cuál es la envergadura de estos programas, basta con considerar más detenidamente las tácticas que se jactan de utilizar para alcanzar esos fines. 1. Operaciones de bandera falsa, publicar material en Internet y atribuir falsamente a otra persona. Blogs de falsas víctimas, haciéndose pasar por un víctima de la persona cuya reputación quieren destruir. Y la publicación de información negativa en diversos foros. Aquí una lista ilustrativa de las tácticas del último documento GCHQ estamos publicando hoy. Artículo Deception Training New Generation Online en Covert Operations /2. Otras tácticas dirigidas a individuos están listados aquí, bajo el título revelador, desacreditar a una víctima objetivo, pon trampas de miel, usando el sexo como cebo. Cambia sus fotos en sus redes sociales, escribe un blog fingiendo ser una de sus víctimas, email a sus colegas, vecinos y familiares. 3. Luego están las tácticas utilizadas para desacreditar empresas, objetivos. Pase información confidencial sobre la empresa a la competencia/prensa, vía blog. Poste información negativa en los foros apropiados. Frena sus tratos/arruina sus relaciones comerciales. GCHQ describe el propósito de GTRIG en términos crudamente claros. Efectos. El uso de técnicas online para hacer que algo suceda en el mundo real o virtual. 2 amplias categorías, operaciones de información, de influenciación o disrupción, disrupción técnica, conocidas en el GCHQ como OCA, operación online encubierta. Las 4 Ds, denega, trastornar, degradar, engañar, deni, disrupt, degrade, deceive.
Las víctimas del HTRIG. Todo el que no se ajuste a la norma fundamentalmente, los objetivos de estos engaños y destrucción de reputaciones se extienden mucho más allá de la lista habitual del entorno del espionaje, naciones hostiles y sus líderes, agencias militares y servicios de inteligencia. El discurso sobre el uso de estas y muchas otras técnicas tiene lugar en el contexto de su uso en sustitución de la ley ajustada a derecho, contra personas simplemente sospechosas, sin cargos ni condenas, por delitos comunes o, más ampliamente aún, contra el activismo, es decir, aquellos que utilizar la actividad de protesta en la red con fines políticos. El título de la página de uno de estos documentos refleja la propia conciencia de la agencia, sesión de ciberdefensiva, exprimiendo los límites legales y acciones contra el activismo. Son técnicas aplicadas a personas que nada tiene que ver con terrorismo o amenazas para la seguridad nacional. De hecho, principalmente implican a agentes encargados de hacer cumplir la ley que investigan los delitos comunes. Independientemente del punto de vista sobre Anonymous, activistas, o la gran variedad de delincuentes comunes y corrientes que hay, no es difícil ver lo peligroso que es tener agencias secretas del gobierno capaces de marcar a la persona que quieran con este tipo de tácticas online, basadas en la mentira, engaño y la destrucción, reputación y el trastorno personal. Hay una fuerte discusión, como se demostró el caso de la acusación contra 14 activistas anti-PayPal, sobre si los ataques de denegación de servicio, tácticas utilizadas por los activistas, con resultado, como máximo, de daño trivial, mucho menos que el ciberguerra, tácticas preferidas por los Estados Unidos y el Reino Unido, y son mucho más afín al tipo de protesta política protegida por la primera enmienda o es un delito. Enjuiciamiento de activistas. Anonymous pone de manifiesto la guerra por el control de Internet. Lo fundamental es que más allá de los activistas, estas agencias de espionaje se han investido a sí mismos con el poder. El gobierno les ha encomendado la tarea de arruinar deliberadamente la reputación de personas y alterar su actividad política online, a pesar de que no hayan sido acusados de ningún delito, y a pesar de que sus acciones no tengan ninguna conexión con terrorismo o para la seguridad nacional. Como experto en Anonymous, Gabriela Coleman, de la Universidad McGill, dijo: se etiquetan a grandes cantidades de ciudadanos como activistas o Anonymous radicales en España, para dar con aquellos que expresan sus creencias políticas, lo que resulta en la represión de la disidencia legítima, en contraposición de la disidencia ilegítima. Como apunta el estudio publicado en CIGI, el profesor Coleman defiende la afirmación de que no hay nada de terroristas violentos en sus acciones. Los gobiernos monitorean e influyen en las comunicaciones en Internet. Plan Sustain 1, vigilancia constante de la red y los sitios que el gobierno planea monitorear e influir en las comunicaciones por Internet, y secretamente infiltrarse en las comunidades online con el fin de sembrar la discordia y difundir informaciones falsas ha sido durante mucho tiempo fuente de especulación y paranoia. 2. Agentes encubiertos y pseudoabogados. El profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Cass Sunstein, actualmente asesor de Obama y ex jefe de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca, escribió un artículo polémico en 2008 proponiendo que el gobierno de Estados Unidos debía emplear equipos de agentes encubiertos y pseudoabogados, independientes, capaces de, cognitivamente, infiltrarse en grupos online y sitios web, así como otros grupos de activistas. Sunstein también propuso el empleo de agentes encubiertos en chats, redes sociales online, o incluso grupos reales, que fue mostrada como una falsa y una dañina propuesta englobada en la teoría conspiratoria sobre el gobierno en su momento. 3. Reformas legislativas puramente cosméticas. Irónicamente, Sunstein fue recientemente nombrado por Obama como miembro del panel de revisión de la ANSA creado por la Casa Blanca, que, a pesar de discutir demandas clave de la ANSA, procedió a proponer muchas reformas cosméticas a los poderes de la agencia, la mayoría de los cuales fueron ignoradas por el propio presidente que las proclamó. 4. Psicología y sociología. También encontramos el uso de la psicología y otras ciencias sociales, no solo para entender, sino para formar y controlar el desarrollo del discurso online de los activistas. Un documento recientemente publicado hoy expone la obra de la SOC, Célula de Operaciones Científicas Humano, unidad del GCHQ dedicada a la inteligencia humana online, y influencia estratégica y trastorno. The Massive Employed Against Ukraine by GCHQ ANSA. Acciones encubiertas online contra individuos. La clave es la confianza de la víctima en la información y de la víctima en el agente infiltrado para que caiga en la trampa. Una vez seleccionada la víctima, la misión consiste en que cambie de pensamiento, influenciarlo, o que cambie de comportamiento. Primero se realiza un estudio, estudiar la personalidad del individuo, apertura, meticulosidad, extroversión, amabilidad, estabilidad, saber cómo piensa, encontrar sus motivaciones, huellas digitales y saber cómo actúa. Conocer su política, su economía y su entorno social. Conocer sus puntos débiles. Sabiendo cuál es su motivación, logro, afiliación, poder o competencia, la escala de valores del individuo, que es lo más importante para él. ¿Cómo cumplen su misión? Por el empleo de la persuasión y el engaño / estafa. A. Técnicas persuasivas psicológicas, comparación, atractivo, autoridad, compromiso, reciprocidad, escasez, más ajustadas para que modifique su actividad, o disruptivas, para que no pueda continuar con su actividad. La principal arma es la confianza. B. Técnicas de engaño psicológico aplicando los 10 principios de la estafa. Solo encontramos 7, distracción, aceptación / conformidad social, principio del rebaño, deshonestidad o desconfianza,
engaño, mentira pura y dura, necesidad y codicia, presionar con el tiempo, apremiar. C. También otras medidas menos psicológicas pero igualmente efectivas como las directas, como el acoso, llamadas, bloqueos de comunicación, correos, email, amenazas directas o indirectas, como efectuando esto mismo pero con personas de su entorno incluido el entorno laboral y familiar, denuncias policiales o agencias de investigación. La clave de un buen trabajo es el engaño a la propia víctima y la sorpresa. La única posibilidad para la víctima es contar con un grupo y un entorno muy estable, que estén al corriente del intento de manipulación e incluso acudir a profesionales, ya que no hablamos solo del entorno político. El problema en los grupos muy jerarquizados viene cuando es el líder el acosado. El grupo pierde fuerza y se producen tensiones internas, tanto por el trastorno en las rutinas como por el problema sucesorio. Acciones encubiertas online contra el grupo, se aplica a comunidades virtuales, tales como foros, páginas, blogs o chats. La clave es la intromisión de la gente en la dinámica de grupo y la reducción de su efectividad. La operación comienza con el estudio del grupo víctima, se realiza por la prospección online e identificación de cada miembro, revisando cada uno de los comentarios del grupo. Se reconocen las motivaciones grupales compartidas por los todos y las personales de cada miembro. Se asocian roles a cada uno individuos. Por último se propone un esquema de influencias o una cascada de influencias que será la base de la acción. Después se aplica la misma técnica al grupo, según la teoría de la identidad social, categorización, identificación, comparación, para encontrar sus puntos vulnerables. Para caracterizarlos se estudian las motivaciones, roles e influencias. Se observa su influencia o aprobación social del grupo, social proof, un arma de transformación social, basada en la visibilidad, aceptación y la confianza del resto de grupos. Se puede emplear el monitoreo en red de visitas, los me gusta y enlaces a los mismos. El objetivo es cambiar las creencias del grupo o miembros para cambiar los comportamientos, difundir historias conspirativas que disminuyan su influencia, acusar a un grupo de colaborar con el enemigo, lograr la conformidad y obediencia del grupo, que los miembros del grupo cambien de opinión o actitud para ajustarse al grupo o autoridad, que asociaciones se transformen en ONS, lograr la agencialidad, transformar al grupo en un agente, infundir pautas de comportamiento y pensamiento con significado, intención y autoría. Se ejerce para ello la influencia, por medio de dinámicas de grupo, introduciendo elementos, agentes como nuevos miembros con roles de liderazgo de entorpecimiento, introducción de nuevos horarios que alteren la comunicación del grupo, sustituyendo elementos, apoyando candidaturas de líderes menos capaces, destruir la dinámica del grupo, eliminando espacios de reunión, cierre de webs y foros, de redes sociales. B. Por medio de argumentos psicológicos mediáticos usando los sesgos cognitivos, la tendencia a pensar de cierta manera. Pueden conducir a desviaciones sistemáticas de la racionalidad o el buen juicio, y se estudian a menudo en la psicología y la economía del comportamiento. Insight bias, error de la valoración retrospectiva, revisionismo. Confirmation bias, tendencia a creer más la información que corrobora nuestras propias creencias. Anchoring bias, tendencia cognitiva en centrarse en la primera pieza de información, ancla, que llega primero al tomar decisiones. Priming bias, el cebado es un efecto de la memoria implícita en la que la exposición a un estímulo influye en una respuesta a otro estímulo. Ruptura de grupos. Se emplean las tensiones en el grupo descritas por la Dimension of Stede, Institute of Stede, Estrategia Cultura Cambio, Individualidad vs Grupalismo, Masculinidad vs Feminismo, Pragmáticos vs Normativos, Indulgentes vs Restrictivos, para disolverlo. Cómo actúa el agente, debe presentarse al grupo en un cibercontexto adecuado. Para ello debe desarrollar una narrativa creíble que encaje con el grupo. Acciones encubiertas online globales. La táctica bancaria, la clave de la acción consiste en crear una red social lo más amplia posible que difunda y comparta sus ideas. Para ello utilizan a los medios de comunicación y la introducción de noticias manipuladas por dos métodos básicos, la creación de sistemas de noticias, como la agencia F, Reuters, imperios mediáticos, drones mediáticos contra Venezuela rebelión. Aquí ejemplos de sistema de noticias. Control de sistemas de noticias por intervención en el ecosistema financiero de los medios, control de la financiación. Misma técnica usada por los bancos con los partidos políticos. Los medios empleados son los que sufrimos desde la invención de la imprenta, y alguno más, propaganda, radio, TV, box, manuales, libros, revistas, webs, películas, complementadas con la propaganda física, como universidades, mesas redonda, tertulias, meetings, conferencias. Publicidad. Se colapsa todo el espacio posible tanto físico como mediático. Se vende a la vez que se imprimen consignas. El Hacienda somos todos. 3 son las motivaciones que impulsan a la compra: ganar, lo que no tienes; poseer, lo que sí tienes; vender, lo que piensan que tienes. Marcas comerciales. La marca se asocia con unos valores, unas actitudes y distinguen a las clases. Mercadificación. Al transformar una cualidad en un ítem mesurable y cuantificable puede ser objeto de compraventa, y por lo tanto acumulado. Hasta el amor. Selección de personal / recursos humanos OTA, análisis de los rasgos de umbral, perfiles, análisis de las características que deben tener un candidato para ocupar un puesto. A la inversa, es el puesto otorgado a una persona por poseer ciertas características.
Es el principio de la estandarización barra estabulación humana. Guión bajo 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 guión bajo. Acción encubierta online. Tácticas de engaño bajo el título. Acción encubierta online. El documento detalla una variedad de medios para abordarla. Operaciones de influencia e información, así como los ataques e interferencias red informática, mientras que la disección de cómo los seres humanos pueden ser manipulados usando líderes, confianza, obediencia y cumplimiento, las bases del fascismo. Los documentos exponen teorías de cómo los seres humanos interactúan entre sí, especialmente online, y luego tratan de identificar formas de influir en los resultados. El llamado juego es el siguiente: Gambit of Deception barra tácticas de engaño. Preguntas enviadas al GCHQ. Política de Estado después de la filtración sobre manipulación masiva. Hemos presentado numerosas preguntas al GCHQ, incluyendo 1. ¿Ha participado el Xken, operaciones de bandera falsa, donde se envió a Internet material falsamente atribuido a otra persona? 2. ¿Tiene algo que ver GCHQ en los esfuerzos de influir o manipular el discurso político online? Y. 3. ¿Tiene el GCHQ el poder jurídico de incluir atentar contra delincuentes comunes nacionales, o solo contra amenazas extranjeras? Como de costumbre, hicieron caso omiso de esas preguntas y optaron por enviar su repetitiva, imprecisa y difusa respuesta: es política de Estado no hacer comentarios sobre asuntos de inteligencia, guión bajo 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 guión bajo. Ejemplo de los efectos de su manipulación masiva: Fukushima, 3 años de emisiones, apagón informativo y censura. Transición estructural.net. Uno de los muchos objetivos de esta manipulación de la opinión pública en la red es introducir propaganda sobre la industria nuclear, y desacreditar las fuentes o voces discordantes con los intereses nucleares. Objetivos: desacreditar NNEUS, Fukushima Diary. Por supuesto, desacreditar cualquier investigación que asocie radiación con muerte, cánceres y enfermedades. Están realizando un gran esfuerzo para contrarrestar la información sobre la contaminación del oeste de Estados Unidos. Hay mucho dinero en juego. En la contrainformación están difundiendo información tan absurda como que el tabaco mata más que la energía nuclear o que los plátanos son radioactivos. Tienen un objetivo claro, el de minimizar los daños de la contaminación radioactiva, que la población no tenga conciencia de los daños de la contaminación, y se acostumbre a vivir con ella como si no pasara nada, y sin que se le ocurra interponer denuncias a la industria nuclear por daños. Operaciones psicológicas encubiertas masivas. Job empleado contra Ucrania por GCHQ y la NSA. Tomorrow, a full committee hearing on cybersecurity. And this comes within our purview on this committee. And I mean, not trying to be dramatic about it, when the internet was invented, everybody fell flat in their face. They were so thrilled. And the world began to do business in a different way. Now, both the President Bush's Director of National Intelligence, Mike McConnell, who I greatly respect, and President Obama's Director of National Intelligence, Admiral Blair, who I greatly respect, have labeled cybersecurity perpetrated through the internet as the #1 national hazard of attack on the homeland in West Virginia, in America, or anywhere else. So, I mean, it really almost makes you ask the question: would it have been better if we never invented the internet and had to use paper and pencil or whatever? And that's a stupid thing to say, but it has genuine consequence, because it's on the internet that these acts of shutting down, you know, they have the television saying that ads every day saying that the Department of Defense is attacked 3 million times a day, and it's true. Everybody is attacked. Anybody can do it. People say, well, it's China and Russia, but there could be, you know, some kid in Latvia doing the same thing. I mean, it's an individual act. It doesn't require a sleeper cell. It doesn't require any, you know, ammonia or explosives. It's just an act. And yet it's an act which can shut this country down. Shut down its electricity system, its banking system, shut down really anything that we have to offer. It is an awesome problem. On the Intelligence Committee, we were taken for a full day to discuss, to a undisclosed place in Virginia to discuss this. It is a fearsome, awesome problem, to speak. I mean, obviously it's broader than that too.
I wonder where this stands with you, what your thoughts are, and what you think we ought to be doing about it. Senator, cybersecurity is obviously of utmost importance.